Porto Alegre. Es un placer saludarte, Carlos. Bienvenido a DirecTV. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Pablo? Buenas tardes. Placer es mío. Carlos, ¿cómo recordás el 24 de febrero del año 2022? Si te retrotraes en el tiempo, ¿a qué te ha llevado esta fecha? Bueno, creo que hoy que se cumple un año, obviamente mirando un poco atrás, donde me encontraba hace exactamente un año, ahí en Kiev. Yo estaba en mi casa, fue un jueves por la mañana, 4 de la mañana aproximadamente, cuando me desperté con el ruido de unos aviones pasando por encima de casa. La verdad que fue un momento tenso, donde enseguida después escuché un ruido de una bomba fuerte y si bien no vi la explosión, pude sentir el ruido. Entonces fue un momento de tensión, un momento de mucha incertidumbre, mucho miedo, eh, donde bueno, algo que pensábamos que no iba a pasar, por lo menos en la capital, estaba comenzando a suceder. Y, y a partir de ese momento creo que fue 3, 4 días de, como dije, de bastante miedo, incertidumbre, de no saber realmente qué era lo que iba a pasar. Pero hoy, después de un año, viendo un poco hacia atrás, también agradezco el poder estar acá contando esto. Sé que obviamente hay gente que sigue sufriendo, gente que sigue viviendo esa situación que a mí me tocó vivir unos breves días. Entonces, como dije, valorar un poco donde me toca estar hoy, agradecer y también pedir por las personas que hoy sufren y de repente están en una situación muy delicada. Carlos, el desencadenante se da el 24 de febrero, tal como recién consignabas. Ahora, vos señalabas, pensábamos no iba a suceder, porque en definitiva la posibilidad estaba latente, se venía barajando incluso desde el año 2021, pero los termina sorprendiendo incluso a los capitalinos. Vos residías en Kiev y no terminó de ser una sorpresa la decisión que se adoptó ese 24 de febrero. Sí, mira, yo volví a la capital el 20 de febrero después de hacer la pretemporada. Mi familia iba a llegar el 26 y el 23 de noche, miércoles de tarde, habíamos ido a entrenar y bueno, habíamos hablado con el presidente del equipo porque obviamente estaba bastante tensa la cosa y la situación ameritaba tener una charla seria para ver qué íbamos a resolver, sobre todo los extranjeros que bueno, estábamos preocupados y queríamos salir del país. Él nos manifestó que había hablado con el presidente del país, en este caso Zelensky, y que nos transmitía total tranquilidad porque en la capital, en Kiev, no iba a pasar nada, estaba todo controlado y podíamos quedarnos tranquilos de que nada iba a pasar. Eso fue el mensaje que nos transmitió él a nosotros, a mí, a un brasilero y a otros 2 chicos que eran esloveno y polaco. Pero bueno, yo la verdad no me quedé muy tranquilo, preferí sacar un pasaje para el jueves, para el 24, hacia Estambul, junto con mi compañero brasileño que estaba con su familia, y me fui a casa, esperando el otro día viajar, un poco sin autorización del club, pero creo que se entendía que era lo que pretendíamos, no era que estábamos yéndonos desobedeciendo algo, sino que era una situación totalmente atípica. Y como dije, esa noche cené en mi casa, tranquilo, solo, me fui a dormir a 11:30, 12 de la noche, porque al otro día entrenaba por la tarde, y bueno, a las 4 de la madrugada fue que me levanté, como dije, con el ruido de los aviones, después una bomba, y bueno, a partir de ahí ya no se pudo salir del país, por lo menos por los próximos días, y empezó toda una situación distinta, porque ahora había que pensar en estar en un lugar seguro y después ver cuál era la mejor posibilidad para salir. Pero el pasaje que tenía para Estambul obviamente no lo pudimos usar porque cerraron el espacio aéreo, y a partir de ahí fueron días bastante tensos, de incertidumbre, como dije, y sobre todo de transmitirle a mi familia cierta tranquilidad que creo que dentro mío no la tenía. Pero bueno, eso era un poco lo que yo pretendía, porque ellos estaban del otro lado del mundo y para ellos quizás era un poco más difícil no saber qué era lo que iba a pasar. Ujú. Lo describís como una verdadera odisea, lo que tuviste que atravesar en definitiva desde ese momento hasta que pudiste cruzar la frontera. ¿Cómo fue en definitiva ese periplo que te tocó vivir? Mira, yo ni bien escuché los ruidos, me contacté con compañeros míos del equipo, a ver si alguno había escuchado, vivían en el mismo barrio que yo, entonces obviamente que la respuesta fue positiva, y a partir de ahí me fui a buscar a mi compañero brasileño que vivía enfrente, eh, y ahí recibimos el llamado de jugadores del Shakhtar, que eran en su mayoría brasileños, para que nos vayamos con ellos al hotel donde estaban
ellos y sus familias que eran del centro de Kiev. Y ahí, bueno, yo tuve que tomar la decisión de decidirme con mis compañeros ucranianos, que no era su idea salir del país, porque como lo había mandado el gobierno, no podían salir los hombres entre 18 y 60 años. Entonces me fui con los brasileños y ahí estuvimos, como dije, 3 noches, 4 días, hasta poder salir. Estuvimos en contacto con las embajadas, tanto brasileñas, en el caso mío uruguaya, buscando las mejores opciones para poder salir del país. Se presentaron opciones de todo tipo, pero bueno, la más segura, por decirlo de alguna manera, fue irnos hasta la estación de tren, que era también una incertidumbre el hecho de si podíamos entrar todos en el tren, porque éramos 50 personas, subir a un tren que iba a estar unas 15, 17 horas para llegar a la frontera con Moldavia, porque la frontera con Polonia estaba muy llena, era difícil cruzar. Entonces nos plantearon que la mejor posibilidad era hacerlo mediante Moldavia, que había una salida más fácil. Y bueno, a partir de ahí fueron horas de bastante desesperación, porque en cada parada del tren no sabíamos qué era lo que iba a pasar, si iban a subir civiles, si iban a subir soldados. Recuerdo en un momento donde estábamos intentando descansar y empezaron a gritar que apaguemos la localización del celular, porque estaban detectando grupos grandes de gente y atacando. Entonces fueron horas de bastante tensión. Yo intentaba comunicarme con mi familia, con mi mujer en este caso, a las 00 de cada hora, avisándole que estaba todo bien, pero también estábamos sin batería. En un momento me quedé dormido durante 1 hora, 2 horas y no le avisé. Entonces los nervios, la tensión de todos ellos también era algo que se me hacía difícil manejar, y obviamente el miedo, porque acá no hay que olvidarnos que nosotros estábamos con miedo de qué podía pasar, porque como dije, es una situación totalmente atípica, que no estamos acostumbrados, que creo que nadie sabe cómo lidiar de la mejor manera. Y bueno, ahí fueron horas de bastante tensión, de bastante no saber qué era lo que iba a pasar, hasta que llegamos por suerte a la frontera con Moldavia, y ahí pudimos cruzar. Recibimos una ayuda grande de la Federación Ucraniana de Fútbol, que nos prestó un autobús para poder hacer ese trayecto, y bueno, ya en suelo de Moldavia sentirnos un poco más seguros. ¿Ese es el primer momento en que sentís relativa tranquilidad recién cuando atravesás la frontera? Sí, la verdad que cuando atravesé la frontera, incluso le mandé una foto a mi familia con una sonrisa, algo que bueno, durante los primeros 4 días no podía esbozar. Incluso muchos momentos en el hotel donde quizás hacía videollamada con mi hijo, mi mujer embarazada también, de mi segunda hija, se me hacía difícil, me largaba a llorar, intentaba un poco ocultar esos sentimientos porque había otras personas, otras familias. Entonces entre todos intentábamos darnos fuerzas, pero claro que había momentos de debilidad, momentos donde bueno, uno quería estar con sus familiares y de repente no estaba. Mi hijo empezaba a caminar, mi mujer, como te dije, embarazada de 1 mes y medio. Entonces eran momentos difíciles para mí, donde se me hacía un poco difícil esconder las emociones, y ahí cuando cruzamos a Moldavia creo que fue cuando aflojé un poco, retornó la sonrisa a la cara, un poco de alivio y saber de que estaba un paso más cerca de poder abrazar a mi familia. Y esto que vemos, ese abrazo familiar, esa llegada a Montevideo, debe haber sido ciertamente atípica, porque llegar a Montevideo lo has hecho en innumerable cantidad de veces, de distintos viajes al exterior. Esta vez fue ciertamente diferente. Sí, creo que un momento de alivio, un momento de felicidad, un momento de saber que estaba en casa, de poder abrazar tanto a mi mujer, a mi hijo, mis padres, el resto de mi familia bueno, que fue a recibirme, y saber de que esa odisea, esa parte fea que me tocó vivir había terminado. Y bueno, y podía estar en casa, como te dije, contándolo, y tranquilo, que era algo que en los últimos días no había tenido mucho, tranquilidad. ¿Este quién es, Juan Cruz? Sí, mi hijo más grande, que bueno, ya tiene 2 años, y bueno, ahora ya tengo a Paz de 4 meses, que bueno, mi mujer estaba embarazada cuando me tocó estar ahí, y Paz nació en octubre, y bueno, es un nombre también que para nosotros hace mucha referencia a lo que fue ese momento posguerra y todo el año en sí, bastante paz. Otra que es simbólica la elección del nombre de esa segunda niña. ¿Alguna vez imaginaste volver a Kiev?
por supuesto no en este momento, no en este contexto. Te fuiste en definitiva con lo opuesto, ni que hablar, no hubo tiempo para generar una valija, para recoger pertenencias. ¿Llegás a imaginar volver a Kiev o incluso sentís rechazo y ni siquiera esa necesidad de tener que volver algún día a Ucrania? No, rechazo nunca porque cuando yo llegué a Uruguay se malinterpretó un poco una frase que yo dije, que era que no pensaba volver a Ucrania, y obviamente lo decía haciendo referencia al momento en el que el país estaba, no iba a volver en una situación de guerra. Pero rechazo nunca porque fue mi casa durante 3 años, fue un lugar donde viví cosas muy lindas, fue el primer hogar que tuve después de casarme con mi mujer. Mi mujer transcurrió todo el embarazo de Juan Cruz en Ucrania, si bien después él nació en Uruguay. Fue un momento deportivo muy, muy bueno, un club que me abrió las puertas y que me hizo crecer mucho y donde hice amistades, donde tengo gente que le tengo mucho cariño. Y la verdad que hoy no me pongo en la cabeza si algún día voy a volver o no voy a volver. Sí me gustaría poder darle un abrazo a algunas personas con las que hice una relación cercana y hoy están ahí, hoy de repente están sufriendo, algunos han conseguido salir, pero bueno, en fin, son ucranianos y me recibieron muy bien, entonces no lo descarto para nada. No te sé decir si algún día voy a volver o no, pero rechazo por Ucrania ninguno porque, como dije, fue mi casa, fue un lugar donde me sentí cómodo y es un lugar donde tengo mucho cariño y aprecio. ¿Cómo es ese contacto que mantenés hasta hoy con ucranianos, quizás con ex compañeros del Dinamo? En definitiva, ¿cómo has monitoreado desde el exterior todo lo que ha sucedido, lo que se ha desencadenado desde hace ya un año? Mira, mis ex compañeros están ahora en Turquía haciendo pretemporada. Esta era la etapa donde el club estaba de pretemporada, enero, febrero. Generalmente en esta época volvíamos a Kiev ya para arrancar el campeonato, la segunda parte del campeonato. El otro día conversé con un compañero que fue vendido a España y bueno, pude notar la felicidad en él. Primero de dar un paso deportivo grande, pero creo que también el hecho de poder salir un poco de todo eso que se está viviendo hoy en suelo ucraniano y estar en un lugar más tranquilo, disfrutando realmente de lo que a él le gusta hacer, que es jugar al fútbol, sabiendo que su familia está segura. Mantengo contacto de vez en cuando. Obviamente tampoco quiero siempre estar preguntando porque imagino que todavía para ellos es algo que lo viven en el día a día, si no es ellos mismos, serán sus familias. Si bien pudieron sacarlas del país, seguro tienen gente allegada, cercana, que hoy está viviendo todavía esta pesadilla, pero intento mantenerme en contacto y saber un poco cómo están, sobre todo, como dije, las personas con las que hice buena amistad y les tengo mucho cariño. Uh-huh. ¿Seguís las noticias? ¿Sos de actualizarte respecto a la situación? ¿Tenés conformada una opinión, por cierto, con elementos y sustento y conocimiento de causa respecto al conflicto y a la imposibilidad de poder alcanzar, en definitiva, un acuerdo que ponga fin a esta guerra? Sí, claro que sí. Todos los días, cuando entro al Twitter sobre todo, me informo sobre lo que está pasando. Trato de ver las últimas noticias, de saber en qué está la situación. Y mira, yo creo que no soy nadie para hablar un poco de política o de lo que está pasando. Sí tengo una opinión formada que es mía, personal, que algunos pueden concordar o no, pero creo que los que terminan sufriendo, los que terminan pagando todo esto son gente inocente que nada tiene que ver con todos los problemas que hay a nivel mundial, entre las potencias, conflicto Occidente con Rusia. Sé que hay obviamente mucho poder en juego. Hay cosas que los países se juegan a la hora de una guerra, el apoyo a uno o a otro, pero lo que sí me da mucha pena y siento mucha lástima es que las personas que les toca pagar son aquellas que son inocentes, que nada tienen que ver y que terminan de repente dejando sus vidas por el interés de otras personas que poco les importa la vida de los seres humanos y les importa más el poder o la posición dentro del mundo. Está claro. Carlos, gracias por tu amabilidad de siempre, por tu claridad. En menos de una semana, en una semana hay un intergremio, ¿no? Sí. El 5 de marzo ya nos toca jugar el clásico. Mañana tenemos un partido nosotros y ya el próximo domingo es el clásico contra Gremio. Así que bueno, también en el plano deportivo esperando un poco eso, pero hoy, como dije, para mí es un día especial. Se cumple un año de la invasión a Kiev y para mí es un
un día para poder mirar un poco atrás, agradecer, valorar lo que hoy tengo, que es familia, salud, tranquilidad, y que bueno, en algún momento de repente dudé si iba a volver a tenerlo, pero hoy lo tengo, agradezco, valoro y como dije antes, también pido por todas esas personas que hoy siguen sufriendo para que termine para ellos pronto y pueda volver la paz. Y bueno, agradecerles también a ustedes por el momento de respeto, de entendimiento también y bueno, agradecerles. Y con ese mensaje nos quedamos. Carlos, gracias, ha sido muy amable. Un gran abrazo. Abrazo grande. Carlos de